McDonald's, Starbucks y L'Oreal cierran sus operaciones en Rusia. Día de luto en el fútbol mexicano, fallece el entrenador Tomás el Jefe Boy a la edad de 70 años. Y finalmente Sasha Sokol cuenta su terrible historia junto a Luis de Llano. Mi nombre es Diego Guadarrama y bienvenidos a su podcast Yo Opino, en donde desde la perspectiva de su servidor le traigo las notas más relevantes del día a día con la opinión más honesta e imparcial posible. Así que pónganse cómodos y disfruten porque aquí comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien este día, miércoles, ¿tengo entendido? Sí, miércoles ya 9 de marzo del 2022. Ya estamos a mitad de semanita, ya pasaron bastantes días y el mes de marzo comienza cada vez a consolidarse más en nuestro día a día. Pero gente, espero que se la estén pasando bastante bien, que estén disfrutando su día en el trabajo, en la casa, en donde sea que me estén escuchando, en el coche, en el gimnasio, donde fuere que me estén escuchando. Gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de estar con ustedes unos 30 minutos para poder, pues digamos que distraerlos del contenido habitual que a lo mejor suelen ver y tal vez traerles algo que tal vez pueda llamar la atención, si es que así podamos decirlo, ¿no? Que pueda llamar tu atención si es que no estás familiarizado con algún tema en particular. Pues bueno, aquí también te lo doy a conocer para que no te quedes solamente con lo que todo mundo pues a veces llega a comentar. Y pues obviamente decirte que si estás pasando un día malo por alguna razón, ya sea escuela, familia, lo que sea, recuerda, mi hermano, mi hermana, que todo esto pasa por una razón. No creas que es crueldad del destino, que la vida sí es cruel, sí, realmente lo es, pero muchas veces porque nos tiene que enseñar algo a la mala para que nosotros aprendamos a resolver para un problema del presente, del futuro o de nuestro pasado. Así que respira hondo, piensa con cabeza fría y si no te lo han dicho te lo digo el día de hoy. Te quiero mucho y estoy muy orgulloso de ti. Pero mi gente bonita, mi gente bella, esperemos. Vamos a empezar con el programa, mejor dicho, porque ya no sé hablar español. Y antes de que se me olvide cómo hablar mi lengua madre, vamos a darle al programa. Y es que tenemos la noticia de que varias empresas, desde que empezó todo este caos en la guerra entre Rusia y Ucrania, pues ha habido bastantes restricciones, sanciones y todo al país de Rusia, en particular. En este caso, pues ha sido sanciones económicas, que empresas han desligado sus operaciones, han terminado contratos. Lo hemos visto, por ejemplo, que la empresa Gazprom, esa gasera rusa, pues se desvinculó básicamente del fútbol europeo. Hemos visto mil y un cosas y en este caso, pues no se podrán quedar atrás empresas gigantes que también, pues ya dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí dejamos esto y no surtimos más. En este caso son las empresas de McDonald's, L'Oreal y Starbucks, así como Coca-Cola, las que están suspendiendo sus servicios y operaciones dentro del gigante ruso. Entonces la nota la comenta de la siguiente manera. Los negocios en varias partes del mundo han estado cancelando sus actividades en Rusia tras su invasión al país de Ucrania, en el que ya están por cumplirse 2 semanas de dicha invasión. Pues ahora diferentes empresas de alto poder como lo son McDonald's han decidido que van a suspender sus actividades en el país del noreste de Asia. De acuerdo con la nota, se planea cerrar temporalmente sus 850 restaurantes que están ubicados en este país y suspender todas sus operaciones en el mismo, siguiendo el paso de varias multinacionales que decidieron tomar distancia de Moscú tras la invasión al país ya mencionado de Ucrania. El grupo seguirá pagando le seguirá pagando, a los 62,000 empleados que se encontraban operando en el país y aseguró que es un mensaje del director general de la empresa, Chris Kempczynski. Básicamente, en pocas palabras, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Netflix y American Express, Mastercard, entre otras empresas, pues están diciendo, sabes que no me está gustando la idea de que sigas invadiendo un país de esta forma, vamos a suspenderte todas las operaciones, todas las actividades. Básicamente esos son golpes económicos que más que nada siento que es como un juego diferente, no tanto para afectar a Vladimir Putin, sino que más bien lo están haciendo para afectar a la población rusa y que esta misma se volque en contra del gobierno ruso para que pues obviamente se detenga este conflicto. De hecho, hace un par de días creo que se dijo que se detuvo una manifestación de rusos precisamente en el país
porque estaban en contra de la guerra y bueno, básicamente Vladimir Putin mandó a, pues los sacó de la calle a punta de madrazos, ¿no? Básicamente reprimió la marcha y no permitió la libertad de expresión, básicamente en pocas palabras. McDonald's era en cierta forma el símbolo de las grandes empresas que habían decidido hasta ahora proseguir con sus actividades en Rusia, casi 2 semanas después de la invasión a Ucrania. Pero cada vez estaba más presionado, en particular tras las etiquetas de, por ejemplo, con los hashtags boicot McDonald's en las redes sociales, que básicamente era como que dejar de consumir el producto de este restaurante en varias partes del mundo. Esto de que hasta que no te salías de no vamos a comprar pues nada de tu tienda. Por lo tanto, más que nada fue una presión social y también por parte de otros empresarios para que McDonald's decidiera abandonar sus operaciones en este país. De acuerdo con Kempczynski, lo recalca de esta manera. La situación es extraordinariamente difícil para una marca mundial como la nuestra, y hay muchas consideraciones a tener en cuenta. Esto lo recalca en un mensaje en el que recuerda al personal, pero también a los proveedores y clientes, básicamente como dando a entender que pues, todos van a jalar parejo y que no es como que unos digan que sí, otros digan que no. Entonces, donde McDonald's gestiona directamente más del 80% de los restaurantes que llevan su nombre. Representa también el 9% del volumen del negocio del grupo y el 3% de su beneficio operacional dentro de Rusia. O sea que es parte de la economía de este país, pero vamos que sea como que el gran pilar de la economía. Sin embargo, también tiene como que un poquito monopolizado el tema de comida, de restaurantes de comida rápida en este país. Como que hasta cierto punto tiene un poquito más de volumen comparado con otras empresas que tengan restaurantes de comida rápida, ¿no? Agregando lo mismo que dice Kempczynski, al mismo tiempo, respetar nuestros valores significa que no podemos ignorar el sufrimiento humano inútil que tiene lugar en Ucrania. Esto lo recalca, pues por lo mismo, ¿no? De gente que está sufriendo por cosas que ni siquiera son de ellos, ¿no? Por temas que ni siquiera deberían estar involucrados. McDonald's asegura estar evaluando la situación y determinará si son necesarias las medidas adicionales y esto pues determinará si podrán continuar o no operando a corto, mediano o largo plazo. Esto básicamente es parte de todas las multisanciones que han existido. Aquí pusimos mucho el ejemplo de McDonald's, pero también podemos decirlo con Coca-Cola, podemos decirlo con Starbucks, podemos decirlo con Netflix, como los venía comentando hace poquito. Pues ya son empresas o marcas que ya están diciendo, ¿sabes qué? Ya no me está gustando, no me interesa pertenecer pues a un acuerdo comercial contigo, sino que ya básicamente no me interesa, veo por mis intereses y yo sé que me conviene en este momento, me conviene salirme de tu país y no operar hasta que pongas fin a este conflicto, ¿no? Entonces, yo ponía el ejemplo hace rato de que decía, es una forma de incitar al pueblo a que se rebele contra el gobierno y de alguna manera es un plan sutil, inteligente hasta cierto punto, pero tomando en cuenta la gran represión que existe en Rusia, la gran ausencia de la libertad de expresión que existe, porque Rusia es un país en el que nada más postea lo que le conviene, ¿no? En este caso, porque se ha hablado, por ejemplo, hay casos donde gente, porque para quien no sepa, que no es tampoco complicado, entre Ucrania y Rusia hay muchas personas que se comparten familia. Hay muchos ucranianos que tienen familiares rusos y viceversa. Entonces ha ocurrido que ucranianos han llamado a sus familiares en Rusia y estos, sorprendentemente, estos no tenían ni idea de que existía una guerra con Ucrania. Ellos pensaban que no había guerra porque el mismo gobierno se ha encargado de no dar la información que quería. Entonces prácticamente Rusia vendría siendo como una Corea del Norte, pero pública, en la que sí hay libertad, pero a la vez para no hay, y que sí, que no, que sí, que no. Entonces, para ciertas cosas, digamos que la gente sí está enterada, porque por ejemplo el comercio extranjero pues sí está ingresando, a diferencia de Corea del Norte que no. Pero la libertad de expresión pues prácticamente brilla por su ausencia en este país y nada más se ficha o nada más se postea lo que al gobierno ruso le conviene. Entonces, por estas mismas razones que son estas historias donde los rusos marcan a sus familiares en Ucrania, de repente se enteran que fallecieron en una guerra que ni siquiera sabían que había empezado, o viceversa, ¿no? Ucranianos que marcan a sus familiares para pedir ayuda, pero estos nunca dicen, no, es que no hay guerra, o sea, realmente no sé de qué me hablas, no existe una guerra ahorita, no estamos en guerra, no sé de qué me estás hablando. Estas son parte de las historias y parte de lo que está ocurriendo por si
alguna vez, pues digamos que tuviste ideologías a favor de que decías Vladimir Putin es el mejor presidente que ha habido, pues creo que podríamos ir pensando y despejando estas ideas, porque si lo dices como mame, está más que perfecto, o sea, está justificado. Si lo dices como puro mame y te dejas guiar por los memes, está perfecto, güey, porque ahí no hay ningún pedo. Pero si ya te empezabas a tomar en serio lo de que sí es buena gente este cabrón, pues como que deberías pensártelo un poquito más y deberías reconsiderar tu ideología con respecto a creer en esta persona. Pero ya más que nada dependerá de tu perspectiva. Por lo menos veremos qué pasa, por lo menos las sanciones, todas estas restricciones están aumentando también lo que es el comercio de petróleo y recursos primarios de Rusia hacia otros países como es Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña. Se han estado viendo restringidos. Ahorita Estados Unidos, pues digamos que es el primero de los que decidió cortar este suministro de petróleo ruso. Pero como tal, países como Alemania, que son grandes dependientes de este recurso, pues no han podido cancelarlo como hubieran querido, ¿no? Porque claramente son dependientes de esto y si se van de la noche a la mañana, pues claramente es un impacto muy fuerte en la economía alemana. Entonces hay países que por el momento no lo están haciendo. Entonces, gente, para dejarlo más claro, veremos qué pasa en las próximas semanas. Por lo mientras, estas sanciones pintarían a que podrían servir de algo, como una forma en la que podrían, pues digamos que calmar las aguas y como que ya por fin convencer a Rusia de que se desista, pero pareciera que las mismas sanciones están provocando que Rusia se adentre más y más y más en territorio ucraniano. De momento veremos qué pasa, por lo menos hay que estar muy a la expectativa y cualquier noticia o actualización pues la estaré compartiendo a través de mis redes sociales por si te quieres echar una vuelta a mi Twitter, a mi Insta, donde principalmente estoy posteando contenido todos los días, entonces para que por ahí te eches una vueltecita por allá. Pero bueno, gente, espero, no sé qué desde que nos den en comentarios. ¿Qué creen que llegue a escalar este tipo de sanciones? ¿Creen que llegue a afectar realmente en una forma en la que el gobierno ruso desista de su invasión? ¿O simplemente será una forma de provocarlos y que estos continúan invadiendo con mayor fuerza y mayor rapidez hacia el territorio ucraniano? Déjenme saber en comentarios y lo debatimos a gusto en el mismo. Pero bueno, mi gente, pasamos al siguiente tema y es que para la comunidad del fútbol en México estamos de luto porque se fueron acumulando noticias. Sabemos que ocurrió, nada más un paréntesis, actualizamos el tema de la situación en Querétaro de la Estado Corregidora el de pasado sábado. Ya se detuvo a 14 personas, muchas de estas coinciden en la descripción con las fotografías que se estuvieron filtrando en redes sociales. Ya muchas de estas fueron detenidas y procederán conforme a la ley y se ordenaron más órdenes de aprehensión contra el resto de los fugitivos que hasta el momento de grabado este podcast pues no los han encontrado. Así que pues para que estemos atentos, igual si se actualiza esto también en Twitter y en Instagram pues estaré compartiendo. De hecho ayer compartí pues las sanciones ridículas que hubo de parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Fue como que a Michael Arriola pues básicamente fue un pocos huevos y no sancionó como tuvo que haberlo hecho. Y bueno, ahí en Twitter están las sanciones que postearon los de la Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, ahí mismo tú te podrás decir que hijos de puta, pero bueno, son cosas que pasan. Esto es nuestro corrupto y mal ensuciado fútbol mexicano. Pero hablando de otros temas, básicamente entendemos el hecho de que el entrenador y exjugador Tomás el Jefe Boy ha fallecido el día de ayer a los 70 años. Esto después de estar varios días internado en un hospital en Acapulco por una trombosis muscular, que precisamente fue la que lo llevó a estar ahí. Y después de estar luchando por varios días, pues finalmente perdió la batalla contra esto y terminó falleciendo, como repito, a la edad de 70 años. Sin duda alguna, yo creo que es un golpe que tal vez no nos esperábamos, porque inclusive la semana pasada se dio a conocer que el jefe Boy estaba hospitalizado, o fue como que de un golpe de un día para otro, literalmente fue. Y pues bueno, al final terminó ocurriendo, terminó falleciendo unos días después. Y digamos que el impacto es bastante considerable porque a pesar de que mucha gente no le gustaba cómo dirigía los equipos, digamos que logró hacer cosas que tal vez otros técnicos no han logrado, ¿no? También por ejemplo, el profe Boy, pues cuando logró todo lo que hizo con Monarcas Morelia, o bueno, el desaparecido Monarcas Morelia, todo lo que había logrado, pero creo que también lo que más se recalca es su pasado como futbolista, porque por ejemplo, Tomás Boy fue capitán de México en el Mundial del 86, fue capitán de la selección mexicana, y debutaría con el Atlético Español en la temporada 72-73 y duraría ahí hasta la temporada 73-74. Pasaría al Atlético Potosino en la siguiente temporada, que solamente duraría un año con este equipo, para después ser fichado por los Tigres
de la Universidad Autónoma de Nuevo León desde 1975 y estaría hasta 1988, donde pues marcaría una huella impresionante pues para el equipo de El Volcán. También dejaría un importante éxito tras 3 títulos que habría conseguido, que es una Copa México obtenida en 1976 y 2 ligas en el 78 y en el 82 respectivamente. También, por ejemplo, hay que recalcar es que en México 86, en el partido de la fase de grupos ante Bélgica, Tomás Boy con su técnica depurada, como era muy conocido y como era muy recalcado por la afición que le tocó verlo jugar, asistió al entonces defensa de las Chivas para hacer pues uno de los goles que fue parte de algo que ocurrió porque México en 86 fue, digamos, uno de los protagonistas, por llamarlo así, más allá de que era el anfitrión, obviamente, sino porque se logró llegar más arriba de lo que se pudo haber pensado, porque recordemos que en los mundiales de México 70 y 86 fueron los últimos mundiales en los que México llegaría al dichoso quinto partido, porque de ahí en fuera, pues prácticamente no ha pisado esta instancia desde este entonces, ¿no? O sea, digamos que antes de la dichosa maldición, que nos acarrearía, durante 7 mundiales consecutivos, que no podemos pasar de los octavos de final, pues antes de esta dichosa maldición ya han pasado en 2 ocasiones y bueno, ha sido curiosamente los mundiales en los que han sido anfitriones, ¿no? Entonces, algo curioso también y que esto involucra un poquito al Estadio de la Corregidora es que el jefe Boy fue el primer futbolista que anotó un gol en el Estadio de la Corregidora, que el día de hoy está vetada por un año que no podrá tener público en su estadio, en un 5-0 en un partido amistoso contra Polonia. Y que este gol fue hecho a través del tiro libre, un 5 de febrero de 1985. Fíjate cómo se puede conectar la historia, ¿no? O sea, un estadio que vio algo tan histórico como el primer gol parte de Tomás Boy en este estadio, fue en un partido amistoso contra una selección como lo fue Polonia. Y bueno, es parte de la historia que se está escribiendo con este estadio y obviamente con el ahora ya fallecido mediocampista Tomás Boy, que bueno, como dije, puede ser alguien que te gustó cómo dirigía, puede ser alguien que te gustó cómo jugaba, puede ser mil y un cosas, pero a final de cuentas creo que el jefe dejó una huella imborrable en nuestro fútbol y podemos decir que logró cosas que tal vez no se hubieran logrado con otros técnicos, porque también lo que hizo con Atlas, lo que hizo con Monarcas, ¿no? Recordar que los llevó a esa final en 2011, la que pierden contra Pumas, también dices, güey, o sea, logró algo tal vez con un equipo, con una economía y con una nómina de plantel bastante baja comparado con los equipos que estaban en ese entonces como los más altos del fútbol mexicano, ¿no? Que en ese entonces no eran Tigres ni Rayados, en ese tiempo era Cruz Azul, era la América, eran las Chivas, en ese tiempo pues eran esos equipos los con más alta nómina, ya después pues obviamente los regios tomaron ese puesto, pero en ese tiempo pues esos equipos eran los verdaderos ricos del fútbol mexicano. Y por lo tanto, pues es de esa forma, ¿no? Por ejemplo, si te quieres una idea, en el 88 Tomás Boy comenzó su carrera como director técnico, pasó por varios equipos, entre los que destacan San José Earthquakes de la MLS, Tampico Madero, Tiburones Rojos de Cruz, Monarcas Morelia, Puebla, Atlas, Cruz Azul, Guadalajara y Mazatlán hasta 2020, que será Mazatlán el último equipo que estará dirigiendo el técnico Tomás Boy. Entonces, como por ejemplo lo comentaba, en la banca pues obviamente tuvo altibajos, tuvo pues muchos sinsabores, también fue muy polémico porque también era un técnico que era directo, que sabía que decía lo que le gustaba decir, no era como que, ay, me censuro porque los medios, no, como que también le gustaba un poquito ese salseo de que agarrarse a madrazos con los técnicos de equipos rivales, agarrarse a golpes como con los periodistas, como que ese salseito le gustaba muchísimo y fue algo que también era muy característico en Tomás Boy, que puedo yo pensar, y puedo yo ahorita que me voy acordando, salvo que alguien en los comentarios me diga otra cosa, pero que yo me acuerde, no existe un técnico, quitando creo que a Miguel Herrera, no existe uno que se encuadre por gusto con los periodistas o con técnicos rivales. O sea, porque tenemos a Miguel Herrera que lo hace pues porque la calentura o porque
digamos que le preguntan cosas que pues lo molestan o de ese estilo. El Tuca Ferretti, porque sabemos que tiene un temperamento bastante pacífico, es una persona que no se emperra cada 5 minutos. Sabemos que es así, entonces también por eso puede ser un factor importante. Pero lo que es Tomás Boy, pues era como que te digo, ese pique, ese salsito le gustaba bastante y lo demostraba mucho, tanto en de prensa como en el trabajo siendo como director técnico. Pues obviamente le mamaba hacer eso y era algo que digo, es una huella imborrable que va a dejar en nuestro fútbol mexicano y pues que sin duda no creo que exista alguien que pueda replicar lo que hizo Tomás Boy. Así que bueno, pues desde aquí, desde el podcast de Yo Opino, pues le mandamos condolencias a la familia del señor Tomás Boy. Esperamos pronta resignación y que pues el mismo jefe pues descanse en paz y que se vaya tranquilo sabiendo que dejó un legado que pues todo el mundo vamos a recordar. Todos los que hemos vivido fútbol mexicano conocemos a este entrenador y bueno, pues que en paz descanse donde quiera que esté. Pero gente, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan al respecto? ¿Cómo vieron a Tomás Boy? ¿Si ustedes les tocó verlo como jugador? ¿Les tocó verlo como técnico? ¿Qué tal les parecía? ¿Qué les gustaba? ¿Qué no les gustaba? Déjenmelo saber en comentarios y lo platicamos a gusto para compartir nuestras opiniones. Pero gente, vámonos con la última nota del programa. Y este programa te digo que ha sido medio turbio porque hemos tenido pues situaciones de guerra, situaciones de que el fútbol mexicano. Y la nota con la que cerramos sí está bastante turbia. Porque como recordarán, el día de ayer, 8 de marzo, pues fue el Día Internacional de la Mujer y muchas mujeres a lo largo y ancho del planeta salieron a marchar en pro de la paz y de exigir su igualdad en derecho, una igualdad y equidad de género, que pues realmente sí sea una igualdad y equidad de género, no sea como que un disfraz mal armado, ¿no? Sino que sea realmente algo que realmente pase, ¿no? Además de garantizarle la seguridad a todas las mujeres que nos rodean y habitan con nosotros en nuestro día a día, ¿no? Pero a una noticia que salió bastante, que se volvió bastante popular el día de ayer, que de hecho a mí me tocó leerla el día de hoy en Twitter, como eso de las 6 de la mañana, me tocó leerla y es bastante creepy y me pareció bastante interesante ponerla acá para que veas la gravedad de lo que pasa en varios aspectos con respecto a las mujeres. El día de hoy se conoció la nota, se popularizó el hilo de Twitter de Sasha Sokol, quien denunció que fue abusada por Luis de Llano. En ese entonces, para que te des una idea, bueno, tengo entendido que Luis de Llano era un productor que estaba bien posicionado en la industria de la música y todo este pedo. O sea, estaba bien cerdo, estaba bien ubicado en este puesto y digamos que tenía un poder no hegemónico, pero tenía un poder dentro de esto, ¿no? Y pues esta Sasha Sokol es por lo que tengo entendido, que es actriz y cantante, por lo que tengo entendido que bueno, perteneció, para que te des una idea. Vamos a leer la notita para que conozcamos un poco de esto y también hablar un poquito al respecto del tema, porque si te digo, es muy, muy turbio. De acuerdo con la nota, dice lo siguiente: la actriz Sasha Sokol alzó la voz este martes pasado, 8 de marzo, para denunciar que habría sido abusada por el productor Luis de Llano. En sus redes sociales, la también actriz reveló que sostuvo una relación con quien era el representante cuando ella tenía 14 años. Chingate esa. Y el cabrón este tenía 39. Prácticamente le triplicaba la edad. Chingate esa, cabrón. Chingate esa. De acuerdo con ella, lo comentaba de la siguiente forma. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevemos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Esto lo indica, pues obviamente en el hilo de Twitter y también en el post que publica en su Instagram. La actriz había afirmado que hace 2 días Luis de Llano ha vuelto a tocar el tema sobre su relación con declaraciones falsas. De acuerdo con ella, lo expresa de la siguiente manera. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad, al querer minimizarla para exhibir su responsabilidad en los hechos. Básicamente, como buen cobarde, hijo puta, básicamente como un pocos huevos, pues obviamente se quiere limpiar el nombre y quiere echarle la culpa a ella, ¿no? Porque obviamente no tiene los huevos para admitir su responsabilidad y para reconocer que es un pedófilo, un cerdo, un enfermo y un asco de persona. Obviamente no lo va a hacer. Pero, de acuerdo con Sasha, en su misma declaración, cuenta lo siguiente. Cuando la relación comenzó, yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Casi 4 años, cabrón.
Mi familia se enteró y se volvieron locos, como era lógico, y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad que mi mamá. Así está de ojete, así es como, no, no, es que ni siquiera sé qué decir, güey. La ex Timbiriche enumeró las pérdidas que tuvo por la relación con Luis de Llano. La primera de ellas fue la de la pareja de su madre, Fernando Díez, perdón, quien la desadoptó tras enterarse de lo que estaba ocurriendo. De acuerdo con el mismo post, declara lo siguiente. Fernando me desadoptó, literalmente me desadoptó. Al escribir esto, el corrector, al escribir esto, se da a entender que pues no quiso adoptarme para ser su hija después de enterarse de esta situación, ya que lo consideró como algo totalmente descabellado. Esa fue la primera gran pérdida que yo tuve en mi vida. Esto lo escribe en su post, como dije, en Insta y en Twitter. Entonces, bueno, además que contó que con su poner fin a esa relación al sacarla de Timbiriche y más fuera del país. Abandonar al grupo fue la pérdida, expresó Sasha. Durante un largo tiempo oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17 años le dije a mi mamá que no podía seguirle mintiendo. O podría perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando poco tiempo después terminé con esta persona. Entonces, aquí es donde puedo recalcar algo y es que qué mierda y qué enfermo es este cabrón. Yo soy un poquito de abogar de que no hay que hacerle el mal a nadie, pero yo lo he dicho muchas veces, no tal vez pública, porque no hemos dado pies a los temas, pero yo le he dicho básicamente que a los pedófilos no hay que tenerles perdón de ni madres, cabrón. Un pedófilo ni siquiera debería estar caminando entre nosotros, ni siquiera debería estar existiendo entre nosotros. Los niños son sagrados, son puros, no debes tocar, no debes hacer ni madres con ellos que no sea que tengan que digamos vivan bien, o sea, que sean, que los eduques para que sean buenas personas de bien, para que sean felices, para que se diviertan, para que básicamente tengan la vida de un niño, básicamente. Eso es lo único que tienes que hacer como adulto. Nada más, o sea, tienes que hacer que el niño esté bien, que se ríe, que esté feliz, que tenga una muy buena infancia, una buena adolescencia, porque a veces vienen como que las crisis emocionales y todo esto. Pero hay que también tener mucho cuidado porque recuerden que una persona menor de 17 años es muy vulnerable a este tipo de hijos de perra. Es súper vulnerable y son muy influenciables. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cerdos, con este tipo de desadaptados. Que te digo, no deberían estar viviendo entre nosotros. Si fuera por mí, yo agarro y mato a todos. Me vale madre. Me vale madre si este comentario se vuelve polémico tiempo después, pero yo mantengo mis ideales. Si yo fuera por mí, si fuera presidente de este país, chingo a mi madre que ningún pedófilo existiría a la fecha. Digo, me vale madre lo que opine la sociedad, pena de muerte a pedófilos y se acabó. A mí no me vengan con cuentitos de que tienen derechos humanos. Para mí, en cuanto le quitas la inocencia a un niño, automáticamente pierdes tus derechos, así como cuando violas a una mujer, cuando le pegas a una persona, bueno, a una mujer en particular, cuando matas a alguien, también pierdes automáticamente tus derechos humanos. Para mí ese tipo de gente no debería existir ni con nosotros, ni nada del estilo, ¿eh? O sea, para mí no debería existir. Entonces, esta historia, el Twitter, de hecho está, el hilo, perdón, que yo igual voy a tratar de darle RT para quien quiera ver el hilo completo, pues se entere de la historia. Pero básicamente cuenta cómo fue pasando su vida después de romper con Luis de Llanos y básicamente todo lo que estuvo viviendo durante, antes y después de esta relación. Entonces, pues digamos, ella misma lo recalca en los posts, que pues bueno, digamos, fue una relación muy, muy contaminante, fue muy tóxica y que bueno, hasta la fecha, pues a pesar de los años que han pasado, pues aún así siguen habiendo como que ciertas, digamos, como secuelas o ciertas repercusiones que ha tenido en su vida por lo que vivió, básicamente. Entonces, pues digamos que ella, digamos que ya dio como su versión, ya dio como sus declaraciones, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora sale este tipejo a quererse lavar las manos, a querer salir impune y básicamente pues a salirse con la suya, básicamente, ¿no? Entonces, veremos qué pasa, por lo menos esperemos que sí ocurra algo importante, esperemos que ahí sí se ponga chido el gobierno, que bueno, ya es decir algo diferente. Que esperemos que ocurra algo en la que sí pueda existir como un tipo de justicia para ella, que este tipejo no pueda seguir en las calles con nosotros, no pueda seguir circulando como quien por su casa, que
termine refundido en una cárcel, ya que tristemente no existe la pena de muerte, pues mínimo que esté refundido toda su vida en la prisión y bueno, que ya nada más le comenten en la cárcel. Me gustaría que un custodio dijera, oye, pues aquí hay un pedófilo, chíngenselo. Pero bueno, mi gente, con esto cerramos el programa el día de hoy. Si te gustó el video, por favor déjame un like, suscríbete al canal, comparte el podcast. Y no olvides seguirme en redes sociales. En Twitter me tienes como Diego-Guadarra, Instagram como Diego-Guadarrama con doble A. En TikTok estoy como Diego-Guadarram. Y en mi otro canal donde hago videos de Halo y de fútbol, estoy como Diego Infinite. Nada, mi gente, pues espero que estén pasando un excelente día, que lo estén disfrutando en grande. Nos escuchamos el día de mañana para más noticias relevantes y polémicas en muchos casos. Les mando un fuerte abrazo, mi nombre es Diego Guadarrama y nos estaremos escuchando hasta el próximo podcast. Bye. Y este fue su podcast Yo Opino, en donde de lunes a viernes le traeré las noticias más relevantes del día a día y desde mi perspectiva le daré la opinión más clara y concisa posible. Así que nada, un fuerte abrazo, nos escuchamos en el próximo podcast. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.